Hola a todos, sean ustedes muy bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Tres Cifras en la Montaña. En el episodio pasado hablé con Marco Antonio Julián, entrenador de Team Cabras, y entre tantas cosas interesantes que nos contaba, no dudó en responder que en la preparación de una ultra el factor mental tiene un 70% de peso, siendo un 30% la preparación física. Por eso mismo, en este episodio número 23, hablo con Bettina Bonin. Ella, aparte de ser corredora de distintas disciplinas, en su mayoría de larga distancia, es mentora deportiva. He tenido la fortuna de compartir algunos arcos de largada con ella y también he realizado la preparación mental con ella para abordar los 100 kilómetros de Guarazo Montano luego de más de 2 años de no realizar un entrenamiento dedicado a 100 kilómetros. Bettina en este episodio nos cuenta cómo fueron sus comienzos y descubrimiento de la faceta del entrenamiento no físico y cómo se integra con él. Hablamos sobre el proceso mental para hacer que los sueños se transformen en metas y sobre el proceso, el compromiso y la dedicación sobre todas las cosas. ¿Cuáles son los caprichos cuando aparece el ego? Cuando lo que nos mueve son motivos o excusas. Nos cuenta también cuáles son los pasos que debemos tener en cuenta en nuestra planificación del proceso para enfrentarnos a una prueba. Es una charla que tiene mucha información y muy buena. Sin más, la charla con Bettina Bonin. Sí, Bueno, sí, sí. ante todo, muchas gracias por haberme aceptado la charla. Hoy estaba tratando de hacer memoria. Nosotros nos conocimos en Santa Fe con Walter en el desafío PRP Sí, o hicimos alguna antes. después la Rioja. Sí, 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 tal cual, tal cual. Sí, sí, en el orden que me estoy acordando, que estoy recordando es ese. Sí, primero fue lo de Walter y después fue en La Rioja. Sí, sí, así fue, así fue. Me acordaba claramente de esas dos carreras, pero no me acordaba por un lado el orden y por el otro lado si ya te había visto de algún otro lado. Yo a Walter lo conozco en el 2017 en Utah. Pues me lo vuelvo a cruzar en 2018 y 19 en Utah también. Creo que en alguna otra oportunidad me lo vuelvo a cruzar, o no estoy seguro, pero las que más me acuerdo fueron en Utah. Y después, bueno, con el tema de la pandemia y eso que nos descolocó a No, todos, lo único que había era un poquito desafío PRP, que, a ver, era la primera vez que a mí me tocaba correr una ultra en camino rural. sí, sí, pero bueno, con la ventaja de que era absolutamente llano. Hoy dije que lo iba a buscar y finalmente no lo busqué, pero yo creo que me había dado para los 50 kilómetros algo así de 200 de desnivel positivo, lo cual era ridículo, absolutamente nada para 50 kilómetros. Voy a empezar, vos tenés dos facetas muy marcadas. Por un lado, deportista de lo que internacionalmente se conoce como endurance, de largas distancias, de largas horas, en el trail como sendero, ahora en lo último que te habías metido las backyard. Ahí voy, todavía no Bueno, empecé. no has empezado, pero ya estás metida, ya está. Sí, También tría, que por ahí las distancias individuales no son tantas como 100 millas, pero claro, el total del tría se termina siendo una cantidad de horas guapas, interesantes. Y después estás en la faceta de mentoría. Lo que quiero que me cuentes un poco de las dos facetas, pero también cuál fue primera, la larga distancia y la mentoría, o la mentoría y después la larga distancia, pero quiero que me expliques vos un poco cuáles son los puntos más destacables de las cosas que has hecho hasta ahora y también que me expliques un poco, o nos expliques un poco, el tema de la mentoría, a dónde está apuntado, cuál es en sí el coach deportivo, que no es el entrenador que una función muy mucho más específica tiene, técnica. que te lleva a través de la parte física, lo tuyo es más hacia el lado mental. Sí, sí, seguro. Yo digo mental y emocional, o para que la gente entienda, digo para la mentalidad.
porque a la gente le gusta mucho esa palabra, usa mucho, por lo menos en mi ambiente, la mentalidad como que engloba las emociones y el trabajo más intelectual de racionalizar las cosas. Entonces, vos me preguntabas qué había sido primero y en realidad yo comencé como deportista y el entusiasmo propio de querer cada vez más, porque la satisfacción que uno va logrando, no en podios al principio, ¿no? Pero sí en los logros que vamos teniendo, hace que perciba un logro con mucha dopamina y se dispara la nueva búsqueda y así vamos. Y en esa búsqueda sin entrenador derivó, por supuesto, en sucesivas lesiones, ¿no? Entonces, esas sucesivas lesiones, la primera fue una fractura de pelvis, es decir, que arranqué con la vara bien alta, me dejó mucho tiempo en boxes. Y bueno, esos momentos de reflexión de por qué estaba ahí, de qué era lo que había hecho mal, me llevó a empezar a pensar, a trabajar y a leer mucho sobre lo que tenía que ver con lo mental. Porque bueno, no podía entrenar lo físico, pero sí podía trabajar con lo que era intelectual y emocional. Y entonces esas lesiones tuvieron el beneficio de que me llevaron a todo este trabajo que hice de introspección. Digo, me lesioné 5 veces por estrés, 5 fracturas. No fue Sí. muy rápido el aprendizaje, digamos, pero bueno, cada vez eran de menor gravedad, puedo decir, en mi defensa, ¿no? Iba aprendiendo. En ese momento yo hacía distancias muy, muy cortas, digamos, ¿no? Inclusive la fractura por estrés de pelvis, estaba entrenando, las competencias no eran tan largas, pero sí entrenaba mucho, sin entrenador. Eso lo que hizo es que la primera fractura, la de pelvis, dio, pero la fractura es un momento determinado, ¿no? El hueso Sí. se quebró, pero las fisuras que determinaron esa fractura sucedieron a lo largo de muchos entrenamientos. Entonces, como que la consecuencia fue en una carrera de 10 kilómetros, que participé inclusive porque estaba queriendo completar un campeonato. Ni siquiera era una prueba importante, digo, no era un desafío más allá de lo habitual, pero simplemente fue la consecuencia de muchas fisuras. Y las fracturas fueron por estrés, que quiere decir un esfuerzo intenso que no va permitiendo esa intensidad y esa constancia en el esfuerzo, no va permitiendo que el cuerpo regenere y se recupere. Entonces, ese estrés, estamos acostumbrados a hablar del estrés mental, pero no del estrés físico, y ese estrés que va sufriendo el cuerpo, hay que lograr el equilibrio, como en lo mental, ¿no? Entonces, eso hizo que, fueron 5 años sucesivos, digo, fui aprendiendo y cada vez huesos más chicos. Simplemente digo que logré aprenderlo cuando contraté un entrenador, ¿no? Entendí que como entrenadora muy buena arquitecta. Claro, hay cuestiones que yo en uno de los primeros podcasts hablaba de que va primero el huevo o la gallina, empezar Sí, a correr o entrenar con un entrenador, que mayormente todos empezamos a correr y después por alguna situación u otra terminamos con un entrenador. En tu caso, bueno, fue por una lesión. La semana pasada yo estuve hablando con Marco Antonio Julián, el entrenador de Cabras Team. El beneficio de tener un entrenador está en que el entrenador tiene un conocimiento, tiene una capacitación como para poder ir llevando a sus entrenados con las cargas de manera de que se pueda lograr un estrés y una recuperación, que ahora el cuerpo se vaya adaptando a las cargas. Contame un poco cómo fue que de estos 10 kilómetros, 21 kilómetros, a ver, yo me voy a saltar hasta el último que conozco. Las 100 millas de Patagonia Run son las más destacadas. Otras 100 millas vos has hecho. 100K sí, sí, porque hasta corrimos juntos 100K, pero sí, 100 millas, sí, y las completé el año pasado en Utachi y el anterior, 23 y 24. Fueron las 100 millas que completé, estas de Patagonia que mencionas, no. En el kilómetro 130 decidí eh, buscar la revancha el año que viene. Todas estas lesiones que te decía fueron de 2013 a 2017 y en 2017 contraté entrenador. Básicamente esa fue la primera decisión inteligente que tomé en ese sentido y siempre digo, le pagaba para entrenar la mitad de lo que yo quisiera en ese momento, ¿no? Porque, bueno, el volumen que manejaba era mucho menor, pero claramente desde ese momento nunca volví a tener una lesión importante. No tuve lesiones prácticamente, sí he tenido dolores, molestias, pero a partir de ahí empecé a tomar como criterio que si duele no se entrena. Si el esfuerzo es válido, si la constancia, la disciplina, la voluntad, sí, pero el dolor no.
Paralelamente a todo este proceso de lesionarme, estar en boxes mucho más tiempo del que quería, me llevó a plantearme qué era lo que buscaba, el por qué hacía lo que hacía. Y en realidad lo que buscaba siempre era como objetivo fundamental, como propósito, era la salud. Entonces me he dado cuenta que haciendo, como lo estaba haciendo, no encontraba la salud. El precio era demasiado alto. Claro. Entonces, entendí que lo prioritario siempre es la salud, por eso dije, no, si duele, no dejo de hacer algo, nunca, pero siempre cambio la actividad, hasta que lo que dolía no duela más, ¿sí? Bien. Y eso creo que fue el principal aprendizaje, pero para eso precisas mucho control mental, ¿no? Control del ego, el Sí, principal sí, sí. rival, trabajar el ego que te lleva a pensar que vos podés, que uno se la sabe todas y cuestiones mucho más profundas, ¿no? Como el autorreconocimiento a través de podios y no a través del sacrificio diario. Bueno, hay muchas cosas que uno aprende en este proceso de las lesiones, ¿no? De Claro. que uno insiste, vuelve igual y tiene la misma consecuencia. Nuevamente se lesiona. Es decir, para que uno entiende que tiene que no solo cambiar, sino transformarse como deportista, recién ahí empieza el proceso superador. Bien. ¿Cómo fue en tu caso tu proceso cuando empezaste a avanzar con las distancias? Porque hacer 21 kilómetros de montaña te pueden ocupar 3 horas, 3 horas y media, 4 horas, dependiendo del circuito, del desnivel, de la climatología y todo. Unas 100 millas te pueden durar 40 horas. Sí, 40 horas. Yo, la realidad es que si me preguntás cuál fueron mi primer ultra, tendría que buscarlo, porque no lo sé, no lo tengo claro. Fue porque justamente lo bueno es que fue un proceso, ¿no? Que un proceso que me llevó mucho tiempo. La primera, si quisiera la distancia, que no la considero así porque fue por etapas, fue el cruce que fue en 2017. Un proceso paulatino de aumento de distancias. Entonces, al haber un proceso que yo con constancia seguía, estoy haciendo memoria, ¿no? Pasé a una carrera de 60 kilómetros en Yambalá, que fue una carrera que gané, y esa fue la primera de mayor distancia, pero eran en 2 veces. Creo que después al año siguiente hice los 68 de Jabotí, que sí, también esa carrera gané, que fue la primera, creo, ultra. Tendría que buscar, pero más o menos fue así, pero te estoy hablando de 2019, es decir, 2 años de entreno constante, Claro. porque también eso es una cosa que aprendí, que entrenaba con mucha intensidad y me terminaba lesionando y ese entreno con alta intensidad se diluía, porque tenía que estar en boxes, entonces entendí bueno, respetar procesos y que la constancia es mucho más importante que esas cuestiones tan puntuales y que me preparo como loca para una carrera. Yo nunca entrené para las 100 millas, entrené corriendo con constancia 12 años seguidos y esa fue mi preparación para las 100 millas. Sí puede decir, bueno, los 2 meses previos, hago un entrenamiento específico, 3 meses, pero la realidad es que el cuerpo te lo va a decir cuando estás preparado. Lamentablemente, quizá no lo justifico, pero lo entiendo. Los entrenadores presionados por esta vorágine de que hace 2 años corro y quiero hacer una ultra, y si es una de 100 mejor, y capaz que si me dejas hacer las 100 millas, entiendo a los entrenadores que presionados por esto y por conservar su fuente de trabajo, y porque a veces los deportistas tampoco le dan mucha bolilla, no les dábamos, se ven como presionados, ¿sí? Y el entrenador no tiene su opción económica, digamos, no está la posibilidad de desistir de entrenar a esa persona. Algunos sí lo hacen, doy fe que algunos lo hacen, cuando entienden que la persona está dando algo que va a ser muy perjudicial, pero son muy pocos, porque en realidad el entrenador dirá, bueno, que empiece y a la mitad de la carrera va a abandonar, él solo se va a dar cuenta que no le da. Pero esa ansia de saltear procesos haga que, bueno, haya tantas personas que abandonen. Y bueno, la pregunta que le hago yo a mis mentorados es decir, ¿estás preparado realmente o es parte de un capricho del ego? Anotarte en esta carrera, en esta prueba que vas a hacer. Bueno, lo que vos decís ahora de los abandonos, este fin de semana se corrió acá en España Transvulcania,
Yo hace un par de semanas estuve charlando con Néstor de Alicios y estuvo corriendo tras Vulcania ahora el fin de semana. Vi un posteo que colgó él. El clima que tocó fue terrible. Hubo muchísimos abandonos, pero porque la climatología fue muy, muy mala y lo que él agradecía era todo el despliegue de lo que es rescate, seguridad y demás, que él es organizador de carreras, o sea que de eso entiende, y decía que lo que habían montado para una situación tan crítica que tuvieron, la verdad que había estado súper bien. Y ahora lo sumo a esto que vos decías, bueno, el corredor a mitad de carrera se va a dar cuenta que tiene que abandonar y va a abandonar. Claro, pero mandar a un tipo a abandonar es comprometer a todo el servicio de rescate Sí. de la organización. Ahora quiero ir más hacia el otro lado. Cuando le pregunté a Marco para una ultra cuál era el porcentaje físico y el porcentaje mental que encontraba él, él me decía 70% mental, sin Mm. dudarlo. Yo tengo un entrenador, me da el plan, lo cumplo, me entreno, hago entrenamiento cruzado, hago el entrenamiento silencioso, hago gimnasio, hago cruzado, hago natación. Perfecto, ya tengo mi 30% físico. Explícame qué es el entrenamiento mental. Bueno, hay una interpretación, voy a decir errónea, de entender que el entrenamiento mental es aparte de eso. Y en realidad el entrenamiento mental lo lograste si vos pudiste hacer todo eso que vos dijiste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la confianza no se construye sentado en tu computadora pensando y visualizando solamente. La confianza, por ejemplo, se construye moneda a moneda, como yo les digo, e inclusive para visualizarla usamos alcancías con algunos mentorados, se construye logrando todo eso que vos mencionaste, que te llevó un ratito, cumplir el plan del entrenador, ir al gimnasio, alimentarte saludablemente, descansar, renunciar a cuestiones sociales, hacerte un espacio de tiempo, todo eso te lleva a obtener una fortaleza mental que es la que vos después en el día, en el momento de la carrera vas a utilizar, ¿sí? Por supuesto que hay una instancia que es lo que hacemos los mentores, es entender esto, es darle nombre a cómo construyo la confianza. Como digo, la confianza la construyo, digo, si yo me siento y evalúo que para poder cumplir 1 hora y media de entrenamiento, ponemos, ni siquiera estamos hablando de un fondo de 5, tuve que hacer malabarismos con mi trabajo, con mi estudio, con mi familia, con mi descanso. Entonces, toda esa agilidad mental que te da de malabarismo con toda tu vida diaria, son las que te permiten a vos tener una mente ágil para en una ultra, ¿sí? Poder hacer malabarismos con los cientos de decisiones que vas tomando en el momento. Entonces, por eso digo, no hay una disociación, no son paralelos, hay un intercambio permanente entre el entreno físico y el entreno mental. La diferencia es que la diferencia no, el plus que hacemos en un mentorado deportivo es entender este entrecruzamiento intrínseco, o sea, no hay manera de separar una cosa de la otra, y empezar a trabajar lo que son las interferencias. Entonces, ¿por qué no tengo confianza en que voy a lograr una prueba? Porque siento que no hice el entrenamiento suficiente. Entonces, ¿cuál es el entrenamiento suficiente? Lo vamos visualizando conversación a conversación. Entonces, ese trabajo de poner el foco en todos los logros que tengo en el día a día construye mi confianza. Lo trabajamos en una alcancía, es decir, cada vez que pudiste ir a la nutricionista y lograste aumentar tu masa muscular es una moneda. Cada vez que fuiste al gimnasio, a pesar de que, no sé, llovía, te estabas cansado, tuviste que ir a las 6 de la mañana, eso es una moneda. Entonces la confianza no se inventa, no se construye sentado, como le decimos nosotros, craneando cómo voy a tener confianza. Es entendiendo que haciendo todo lo que tengo que hacer, voy a estar suficientemente preparado. El problema es que muchas veces hay una disociación y hago lo físico por un lado y nunca lo conecto. Hay después también, por supuesto, ejercicios propios, como por ejemplo te decía de la visualización, que tiene que ver con el trabajo donde yo me siento a conectar conscientemente todo lo que hago, pero es la menor parte del trabajo mental. El trabajo mental que hacemos es básicamente ver cuál es la interferencia que hoy no te permite sentir que vas a ser suficiente para una carrera. Entonces, y cuando hablo de interferencia, realmente es aquello que, porque con lo físico yo básicamente aumento mi potencial.
Y con lo mental lo que yo hago es reducir la interferencia, reducir los ruidos que tengo en mi cabeza que hace que no pueda plasmar todo lo que en el entrenamiento físico hice. Ese entrenamiento físico puede ser un 10 si se quiere, pero si no hay nada mental que me interfiera, es muy probable que me rinda mucho más, que quizá tengo mucho entreno físico, pero mi interferencia mental es mucho mayor. Básicamente es trabajar la cabeza, las emociones, la mentalidad para sentir antes de largar que soy suficiente para hacer esa prueba. ¿Sí? Entonces, eso básicamente es la confianza que tengo en lo que hice, en lo que dejé de hacer, en todo el esfuerzo que hice. Yo no hablo de sacrificio, hablo de esfuerzo, en toda la disciplina que apliqué, en la determinación que tuve. Poner en palabras todo eso, visualizar todo eso, valorarlo convenientemente para que en la carrera yo pueda usarlo como combustible. Bueno, hace un par de meses le hicieron una entrevista a Courtney Dauwalter, que hoy por hoy en mujeres a nivel mundial, Ujú. por lejos, como primera, una Como chica primero. que en ultras de 100 millas está llegando tercera o cuarta de la general, lo cual es una bestialidad. Le preguntaban cómo hacía ella para no cansarse, y ella decía, ese es el error, es que yo me canso como se cansa cualquiera. Yo me Tal cual. canso y me canso mucho. El tema es que cuando estoy dentro de ese cansancio, que ella le llama la cueva del dolor, tengo que entender que, bueno, que me voy a cansar, que me va a Ujú. doler y empezar a gestionar las energías Bueno, ese proceso mentalmente. mental, Eso. a ese amigarse con el dolor, lo haces en el entrenamiento. Claro. Entonces, no es que vos separado, sentado en tu casa, haces el entrenamiento mental. Sí podés planificarlo, pero en realidad se ejecuta en una forma en comunión con lo físico. ¿Cuánto sabés que podés correr 30 kilómetros? Cuando vas y los corres. Porque haciendo que, gestionando el dolor, gestionando el cansancio, como ella dice, es una de las cosas principales que yo le explico a las personas, que parece tonto, ¿no? Pero las personas piensan que porque entrenaron mucho no se van a cansar. Y no, todos, como dice ella, todos nos cansamos. Algunos gestionan el cansancio mejor que otros, pero lo gestionan entrenando lo físico y siguen corriendo cuando entrenan cansados. Ahí entrenas. La fortaleza mental es no abandonar, pero la entrenas también en el entrenamiento. No es el día de la carrera que vas a entrenar nada. Ese día simplemente el cuerpo ya sabe, ya le enseñaste, ya generaste el hábito, ya generaste el camino para saber que a pesar de cansado, tiene que seguir corriendo. Y voy a hacer un comentario, digamos, de una de las cosas que a mí principalmente siempre digo que me guió en este camino de lo mental. Hay una corredora en Estados Unidos, no voy a acordarme el nombre jamás, que ella tenía un problema de, creería, tipo epilepsia, ¿no? Entonces, a ella le tuvieron que sacar una parte del cerebro, ¿sí? Entonces, hacía carreras de días enteros, simplemente porque ella no se acordaba que hacía días enteros que estaba corriendo. Porque esa extracción, esa Sí, parte del sí, sí. cerebro le sacaba la memoria a corto plazo. Yo estoy haciendo una síntesis, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ella seguía corriendo porque no se acordaba. El trabajo del cerebro es que hagamos lo menos posible. Entonces, esa falencia física era una fortaleza mental. Al no acordarse cuánto hacía, que ella estaba corriendo, le permitía seguir corriendo a pesar de que hacía días que lo estaba ejecutando. Entonces, haber leído eso a mí fue un gran clic en entender la importancia de cómo lo que nos vamos diciendo tiene importancia permanentemente y no solo en el entrenamiento, no solo en la carrera, sino en la vida diaria, ¿no? El lenguaje que habitamos, diría Luis Castellano. Hay una chica también de Estados Unidos, Camila Herrón, que tiene varios récords de ultradistancias. Ella más que nada corre en pista. Creo que tiene récord de 24, de 36, de 48 y de 5 días. Y es una chica que tiene un nivel de autismo que es leve, digamos, en cierta manera, a nivel funcional, en la vida diaria no tiene mayores problemas, pero Ujú. cuando entra en su fase deportiva, el cerebro, un poco como comentabas a esta otra Ujú. chica, se le Desconecta. apaga y Ujú. claro, y bueno, y se concentra en que está corriendo
y se olvida de que está cansada, de que pasaron muchos días, que es más, hubo una oportunidad que le tuvieron que pedir que frene, que ya se había terminado el tiempo y ella seguía corriendo, la tuvieron que salir a buscar claro, y decirle, no, no, ya volvé porque ya se terminó esto, no se Bueno, contabiliza. eso, digamos, cuando nosotros los deportistas no tenemos estos problemas, lo logramos cuando hablamos de estar en estado de flow. De fluir es cuando el nivel de dificultad de lo que vamos a encarar está equilibrado con los recursos que tenemos para hacerlo. No quiere decir que estemos desconcentrados, no es lo mismo que en el caso de que apagan el cerebro, sino que el cerebro está tan enfocado en hacer lo que está haciendo, teniendo los recursos suficientes, pero representando un desafío que puede afrontar, el cerebro se concentra, lo enfocamos en eso y no tiene espacio para ir pensando si falta mucho, poco, si abandonó tal persona, en este caso de pista, ¿no? Por ejemplo, que lo puedo ir viendo. Entonces, va enfocado en correr. Bueno, esa es una de las cosas que también tenemos que elegir sentados en nuestro escritorio, pero practicar en la carrera, en el entrenamiento en sí. Digo, el entrenamiento mental lo elijo, ¿sí? Sentado, viendo diferentes técnicas. Si yo no lo practico, no sirve de nada, ¿no? No se hace propio simplemente eligiéndolo. Sí tengo que practicarlo en los entrenamientos. Ahora te uso de puente esto que decías de trabajar con las herramientas, cuando el cuerpo tiene las herramientas, la mente puede trabajar, o cuando la mente tiene las herramientas, el cuerpo puede trabajar. La anécdota esta que yo nombraba, que estaba recordando, tuya, que vos decidís hacer un triatlón que, a ver, no todo el mundo tiene por qué saberlo, es nadar, andar en bici y luego correr. Sus modalidades tienen distintas distancias. Bueno, el tema fue que vos decidiste o te pusiste como meta hacer un triatlón, pero te encontrás con una dificultad. ¿Cuál es la dificultad con la que te encontraste? Y si básicamente tenía que aprender a nadar. O sea, una de las tres facetas de este deporte, y que mayormente siempre es el que representa más dificultad para todos, para mí era el cero, es decir, tenía que aprender a nadar. Igualmente hago la salvedad de que no tenía miedo al agua, entonces no estaba tan en cero, digamos, porque creo que más en cero está aquel que tiene pánico, que tiene miedo, que tuvo alguna situación traumática, no era mi caso. Y bueno, voy a hacer varias observaciones con respecto a eso, porque cuando yo decidí hacer el tría, dije, por supuesto, apuntaba a la distancia más corta, lograr nadar 750 metros, que era la distancia del short, del más corto, para mí era mucho más que suficiente. Voy a relacionar con la importancia de lo que son las expectativas, ¿no? Estando con un compañero que también es su primer tría, él me comenta que a él le llevó 3 meses a aprender a nadar. Dije yo, 3 meses, bah, no es nada, 3 meses, perfecto. Bueno, empecé el 7 de enero del 21. ¿Qué pasó? Iba 3 meses de práctica constante, 3 veces a la semana, todo lo que tenía que hacer, lo que me decía el entrenador, y yo ni siquiera sabía flotar. O sea, no es que no había aprendido a nadar, sino que ni siquiera todavía sabía flotar. Bueno, nunca le pregunté a mi compañero si en realidad quizá lo que me había querido decir era que no sabía nadar en aguas abiertas. Pero bueno, mi expectativa hizo que yo pensara que en 3 meses iba a aprender a nadar. Por eso también es tan importante los puntos de referencia y las expectativas. Se trabaja mucho cuando hago las mentorías porque son determinantes. Si yo, pasados los 3 meses, hubiera visto que de casualidad no me ahogaba, Claro. y estaba muy lejos de saber nadar y hubiera hecho caso a mis expectativas y no hubiera sido flexible, hubiera abandonado. Bueno, dije yo, quizá me lleve más, quizá me lleve 5, tampoco, iba a los 5 y no estaba mucho mejor. Hacía 25 metros y todavía me cansaba, pero bueno, creo que al mes 3, en el marzo o abril, es una de las cosas que son determinantes, que transforman un sueño en un plan, que es, puse fecha. Entonces dije, bueno, yo quiero correr un tría, ya no era yo sueño correr un tría, sino que yo quiero correr un tría y lo quiero correr el 7 de noviembre. Era un tría que se había postergado por la pandemia y demás. Entonces tenía claramente 10 meses para entrenar, para aprender a nadar, básicamente, ¿no? Yo estaba como en junio, por ahí, bueno, ¿qué es lo que hice? Primero me enfoqué y entendí que
3 veces por semana era lo mínimo que tenía que ir a entrenar. Entonces fue bastante duro porque, bueno, es bastante, todo aquel que practica natación sabe que estamos con 0 grados y pensar en ir a sacarse la ropa y tirarse al agua, por más climatizada que esté la pileta, no, nunca genera una sensación así que, No. qué grandioso. Uno creo que no sé si alguna vez uno tiene muchas ganas de hacerlo o un poco aunque sea. Y bueno, digo, el sueño de correr un tría se transformó en un plan cuando yo le puse fecha. Tenía mis metas mensuales y las metas semanales, lo que sí nunca logré, a pesar de cumplir al pie de la letra todo, velocidad. Pero bueno, sí veía que iba avanzando en la cantidad de metros que hacía, digamos. También fui teniendo bien en claro cuáles eran mis temores. Por ejemplo, fui una clase entera a flotar, porque mi temor era no saber flotar en el río, ¿no? Porque ese es el principal problema. De la pileta al río hay un mundo. Otra de las cosas que hice fue establecer cuántas veces necesitaba yo mentalmente para sentirme segura en aguas abiertas, que fueron 10. Entonces, para mí no había en mi cabeza, había establecido la mínima de 10 veces en el río nadando para poder enfrentarme a la prueba. Esto quiero visualizar, quiero visibilizar, digamos, lo que significa ir poniendo metas, ir poniendo números a todo. Yo siempre digo que todo un sueño se transforma en un plan porque le pongo números, porque le pongo fechas. Entonces eso hace la diferencia. Quizás yo hubiera podido suceder que yo llegaba el 7 de noviembre y no me animaba todavía. Era una decisión que iba a tomar el 6 de noviembre en todo caso. Pero en mi cabeza estaba que el 7 de noviembre yo iba a estar a orillas del lago Salto Grande para correr mi triatlón. Digo, no hubiera sido un fracaso para mí porque hice todo lo que tenía que hacer. Si no llegaba, y lo que hubiera hecho simplemente es decir, bueno, ¿cuándo es el próximo? En el próximo sí, ¿sí? Pero digo, bueno, no fue necesario. Se corre en un lago, las personas que no conocen y que no conocíamos, imaginamos que no hay olas, imaginamos que es calmo, imaginamos que, porque es un lago de una represa, bueno, nada más alejado de la realidad. Un lago es una coctelera, mucho peor que un río, porque realmente al tener bordes, al tener límites, es una coctelera cuando hay viento, como en ese caso. Yo llegué el día anterior y tengo video donde estoy parada a la orilla del lago y hay palmeras que impresionan la forma en que las copas se mueven y el viento. Y bueno, fueron muchas horas de gestionar el miedo, porque realmente cuando hay un peligro físico se activa la supervivencia del cerebro y bueno, había miedo. O sea, el otro día, como me había prometido, el 7 de noviembre estaba a orillas del lago lista para mi triatlón. Y fue exitoso porque lo pude completar. ¿Cuántos corredores había, vuelo de pájaro, así más o menos? Estaba la distancia corta y lo que era un medio Ironman, la distancia larga. Eran esas dos distancias. La short era un poquito más larga que el triatlón corto tradicional, porque nosotros hacíamos 750 metros de natación, los otros hacían el doble, los otros hacían 100, perdón, nosotros hacíamos 30 de bici, los otros 90, y corriendo nosotros hacíamos 7 y los otros 21. Debía haber 200 y 200 por ahí, más o menos. 200 tipos chapoteando en el agua en la largada es una cantidad. Sí, sí, yo tengo fotos, o sea, yo como rescato siempre el humor en todo, tengo fotos donde todos están entrando al agua y yo estoy saliendo. No sé por qué, porque supongo que estaba buscando ponerme última porque no todos usan boya de seguridad, no es obligatorio. Y yo, por supuesto, que sí la usaban. Nosotros teníamos que largar atrás para no entorpecer a nadie. Y tampoco me imaginaba nadando entre la gente. O sea, a mí realmente era mi carrera. O sea, como una frase habitual, esa sí que era mi carrera. Como ejemplo, tomo que menos de 20 minutos demoran los ganadores, ¿no? En hacer esos 750 metros, yo demoré 40 porque había tanto viento que no me permitía respirar porque había tantas olas que no podía hacerlo, entonces tenía que descansar con el bote de apoyo cada 20 metros. Pero bueno, la diferencia entre las personas que sacaban por esto y yo era que yo no yo estaba segura de que podía, y esa fue la gran diferencia que me permitían sostenerme en el bote de apoyo, no te lleva, no te mueve, está quieto, y uno puede respirar para descansar, para bajar las pulsaciones y demás. Y bueno, eso creo que fue mi principal logro deportivo, esos 750 metros nadando, creo que representaron el triunfo en una batalla que llevó muchos meses y mucho, mucho esfuerzo. Vos en más de una oportunidad, que alguna has nombrado, has estado en una carrera
peleando en una posición, que estás buscando un podio, que estás buscando ganar la carrera y que te llega un momento de cansancio, te llega un momento de un golpe, una torcedura y decís, no, voy a seguir apretando, o que venís al límite de cansancio y de golpe ves que la que viene segunda la tenés adelante tuyo. Y decís, bueno, a ver, no tengo más nada, pues voy a apretar. En este caso de nadar era salir viva del agua. Sí, sí, vos mismo lo acabas de decir, ese era mi único objetivo, o sea, ahí terminaba en el de carrera, es decir, después pedaleando, pedalearía más lento, corriendo si estaba muy cansada, caminaría, no me preocupaba en lo más mínimo lo que sucediera una vez que yo saliera del agua, ¿sí? Porque realmente mi carrera era mía y era esa parte, digamos. No, nunca mejoré mucho la velocidad, corrí un Ironman y bueno, ahí colgué la toalla. Y digo, bueno, no me siento cómoda en el agua, lo haría simplemente como para el deporte cruzado, como vos decías hoy, el entrenamiento cruzado, pero bueno, no. Por ahora el tría está en suspenso. No digo que no voy a volver, digo que No, 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 pero cumplido bueno. el máximo desafío del Ironman, que fueron encima 6 kilómetros nadando, porque como hay un río que tiene mucha correntada, se considera equiparable a los 3,8 kilómetros habituales, ¿no? Porque el río, realmente la realidad entre nosotros, el que quiera venir al río Paraná, a hacer un tría, un Ironman, que venga, porque el río Paraná te lleva. Claro. Entonces, bueno, por eso fueron bastante más distancias. Quiero ir específicamente a la mentoría tuya. Yo he sido alumno tuyo, mentorado tuyo, para gente que no sea de super élite como lo soy yo. Un corredor normalito. No, a ver, una persona que está comenzando, está empezando con esto que son las primeras carreras o que son las primeras carreras largas, ¿por dónde llevarías vos un alumno? ¿Cuáles serían las metas que le sugerirías? ¿Cuáles son cosas que le decís a tus entrenados que tienen que hacer? Bueno, en mi caso, los procesos son uno a uno, que quiere decir que son personales. Por lo tanto, digamos, no hay nada que le diga a uno igual que lo que le digo al otro. ¿Por qué? Porque recién hablábamos de que el rendimiento es el potencial menos las interferencias. Desde el momento que nadie tiene el mismo potencial y nadie tiene las mismas interferencias, el trabajo nunca va a ser ni siquiera parecido. Más allá de que somos seres humanos y hay emociones que nos atraviesan a todos, no digo por igual, las mismas emociones, en menor o mayor medida. Cuando yo comencé a trabajar como mentora deportiva, principalmente lo que empecé a encontrar es el trabajo habitual y necesario de las personas con respecto a las excusas. Una de las cosas principales que atraviesan a todos. La gestión de las excusas, derribar las excusas, poder diferenciar cuando son motivos y cuando son excusas. Lo siguiente que empecé a trabajar tenía que ver con los hábitos saludables, pero no necesariamente con los saludables, el entrenamiento invisible que tiene que ver con la alimentación y el descanso, sino el entrenamiento invisible con respecto, por ejemplo, al autodiálogo, cómo nos hablamos todo el tiempo, cómo nos vamos a hablar en una carrera. Bueno, son todas cuestiones que tienen que ver con los hábitos saludables que yo le hablo, que trabajamos. Por ejemplo, elegir el entorno es un hábito saludable que normalmente no se menciona. Entonces, hablamos mucho de las excusas. Después, mi devenir deportivo y con mi mentorado me llevó a trabajar los hábitos saludables, aparte de lo que son los hábitos que ya conocemos, como te digo. Y en este momento, digamos, estamos trabajando básicamente desde el punto de vista de la gestión del tiempo, porque es algo que nos está atravesando a todos y está complicando, digamos, lo que tiene que ver con la obtención de metas de muchas personas que tienen el potencial, no solamente el deportivo, sino el personal, pero esta gestión del tiempo se está transformando en una gran interferencia. Entonces, cada proceso uno a uno siempre se inicia escuchando a la persona, leyendo entre líneas, logrando que la persona se hable honestamente, reconozca y separe los motivos de las excusas, entienda cuáles hábitos no saludables está teniendo, empieza a entender la importancia de, sobre todo, el entorno, para mí es fundamental, y empieza a gestionar el tiempo para poder lograr todas las metas que se propongan, poder cumplir todos los roles que tiene, y todas esas metas me refiero no solo a las deportivas, sino a todas las que tiene como persona.
Entonces, cuando el deportista empieza a dejar de tener culpa por ir a entrenar un fin de semana, empieza a dejar de sentirse mal porque tiene recursos que tendría que destinar a otra cosa, empieza a entender todas esas interferencias y las gestiona y empieza a darle lugar a todos los roles y empieza a armarse un discurso que sea adecuado para su realidad, la mejora deportiva es una consecuencia, no digo inmediata, pero sí segura, ¿sí? Entonces, primero hay que ser muy honesto, hay que entender cuáles son mis expectativas, cuáles son las expectativas de los demás, enfocarme en las mías y no en las otras, entender qué es lo que me hace hacer el ego que no me representa. Este trabajo es de autoconocimiento y de reflexión absolutamente personal. Bien. Y es un trabajo que de normal está totalmente escondido, no se habla, es un tema que no se habla, pero incluso cuando yo estaba en Argentina entrenando con un equipo, no era una charla común decir, no me estoy haciendo tiempo para salir a entrenar o el hecho de decir destinar los recursos no solo económicos, sino el entrenar entre semana. Es De algo que tiempo hoy y de... a mí me cuesta salir, me busco días u horas donde el resto de mi familia está ocupada en otra cosa. Porque Sí, si sí. el resto de mi familia está en casa y yo les digo, me voy 4 horas al monte solo, nos vemos, y por eso es el 21 día que tenemos libre para estar todos juntos. Y seguro que ese entreno que vos hacés de 4 horas en el monte solo nunca va a ser igual de saludable y nunca va a tener el mismo impacto. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso, que es un trabajo que yo estoy haciendo mucho con las personas, es entender la regulación del sistema nervioso. Esa situación de salir, llamémosle con culpa, para, así como para usar una palabra común, Sí, sí, sí. el salir con culpa hace que el cuerpo físico esté más tenso. Entonces, ese ejercicio que vos estás haciendo es muy probable que te provoque una lesión. Entonces, terminás lesionado porque en realidad lo que sentías era culpa. ¿Por qué? Porque como tenías culpa no hiciste la elongación necesaria, previa, bueno, lo que haga cada uno, no te alimentaste porque quería, bueno, entonces, por eso siempre terminamos hablando de la gestión del tiempo. Es decir, ¿cómo hago para poder desempeñar con equilibrio todos los roles? De tal manera que todos se impacten positivamente entre ellos, ¿sí? Eso es un trabajo importantísimo y digo, en este trabajo personal de la mentoría, cada uno tiene su mundo, cada uno tiene su rutina y el trabajo es sentarse, reflexionar y ser honesto y si hay que bajar las expectativas en el sentido de no me puedo preparar para correr 100 millas, tengo que preparar 100 kilómetros porque el tiempo no me da, hacerlo y hacerlo con alegría esos 100 kilómetros porque me van a dar mucho más bienestar que todos los malos momentos, digamos, que voy a poder quizás tener si no logro gestionar correctamente en el entreno de 100 millas. Y ahí viene el ego, y ahí vienen los desafíos, y ahí vienen todos entornos negativos que hacen que me anote al final en las 100 millas, aunque yo no tenía ganas. Es bastante amplio el tema, de muy, muy personal. Para ir dando un cierre a esta charla, porque hacerte 4 preguntas que trato de hacerle a todos. La primera, no sé si está contestada y si tiene otra respuesta, creo que va a ser fuerte. ¿Cuál fue tu mayor desafío? Yo digo que está contestada por lo de salir a nadar, o no sé si es Sí, esa. sí, sin duda, mi mayor desafío fue enfrentarme a los, no a la prueba en sí, sí a los 10 meses que me llevó de decisiones permanentes. El día de la prueba era simplemente tener que desbloquear mi sistema nervioso que estaba en modo supervivencia, es decir, mi cerebro estaba en sensación de peligro, exagerando, de muerte, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. porque realmente hay un riesgo, la vida corre riesgo si no hubiera la cantidad de gente acompañando y demás, ¿no? Pero creo que sí, mi mayor desafío fue aprender a nadar, sostener el proceso, darme cuenta de que los 3 meses que había dicho mi amigo no eran tan así, y a pesar de eso continuar. Entonces, bueno, ese sí fue mi mayor desafío, que lo logré y lo logré no solo haciendo ese trías, sino seguí insistiendo, hice más trías. Nunca fui rápida, pero logré mi Ironman, que era mi nivel superior. Totalmente. La segunda, ¿cuál fue tu mejor momento? El primero que te viene a la mente que decís,
¿Ese salió? No sé si es una respuesta de las esperables, pero mi mejor momento fue ayer, cuando tengo que hacer una operación de rutina, ¿no? O sea, programada, nada peligroso, digamos, ¿no? Y fui un centro de atención médica, ¿no? Y al ver tanta gente que está ahí por necesidad, realmente tratando enfermedades y demás, me sentí muy bien conmigo misma eh, la disciplina y la constancia en el mantenimiento de los hábitos saludables que logré, que me cuesta a día, pero fue un buen momento valorar que a pesar de que me cuesta y no tengo y demás, con esfuerzo, como digo, día a día, me permite a mí estar en otro lado, ¿sí? Entonces, por eso digo que puedo decir que cada vez que me doy cuenta que todo mi esfuerzo repercute en salud, vuelvo a lo que dije hoy, me doy cuenta que en definitiva estoy cumpliendo con mi propósito. La salud es lo primero y si no me está llevando la salud, no es por ahí donde tengo que ir. Bien. Aparte de carreras que he ganado y todo, que también fueron buenos momentos. Pero el de ayer o esos momentos donde entiendo que todo el esfuerzo sostenido en el tiempo, a pesar de lo que sea, tiene su recompensa. Y ahora la otra cara, el peor momento. Sí, intento identificarlo con el momento en que me fracturé la pelvis y demás. Podría decirlo que creo que fue el momento más doloroso que tuve, pero no puedo identificar un momento, ni siquiera en este abandono que hice de Patagonia Run. Es decir, tengo siempre una actitud positiva puedo decir fracasé si quiero pensar lo que simplemente era llegar a la meta, pero eso es de valorizar 1000 batallas que di todos los meses previos para poder cumplir con el día a día. ¿Dónde ves a Betina de acá a 5 años? ¿Qué es lo que hoy Bueno, decís? Me encantaría esto. me gustó esa frase, primero por cómo está pensada, es decir, no dónde voy a estar, sino a dónde me voy a llevar. O sea, ¿qué voy a hacer yo para estar en determinado lado? Creo que yo que trabajo mucho con las palabras, ¿no? Con el autolenguaje sobre todo, creo que esa diferencia entre pensar dónde voy a estar con respecto a dónde me voy a llevar es muy significativa. Quiero seguir corriendo 100 millas, no es poca cosa, voy a tener 58 años, y tengo ganas de hacer montañismo. Tengo que generar recursos suficientes, creo que es más fácil seguir corriendo 100 millas que generar los recursos suficientes para estar haciendo montañismo, es una de las cosas que todavía son un sueño, porque todavía sigo trabajando y mucho, una de las cosas que ahí me gustaría llevarme. Tener la salud, en 5 años me quiero llevar a tener la salud para poder plantearme cualquier desafío que se me ocurra y poder cumplir. Perfecto, perfecto. Bueno, con el tema de montañismo tenés que hablar o con Fede Mariel o con Walter Aniceto también. Sí, sí, seguro. Sí, Andan sí, con haciendo Walter. locura. Yo me he cruzado bajando de los 100 kilómetros de la Concagua el año pasado y ellos venían subiendo para hacer, no sé qué parte de la Concagua iban. O sea, nos hemos encontrado el año pasado en la Concagua, yo compitiendo y ellos haciendo montañismo. Así que seguro que tengo ese gran referente de ayuda, ni hablar. Cheti, muchísimas gracias por la charla. Finalmente sí me lo he buscado. El desnivel que dio en el desafío PRP fueron 228 metros positivos, lo cual para 50 kilómetros es realmente muy poco. Hasta aquí ha sido la charla con Betina. La verdad que la información que tiene y lo que comparte con nosotros es fantástico. Nos vemos en el próximo episodio. Vamos a buscar tener otra charla con gente tan interesante. Les agradezco mucho el tiempo que dedican para escuchar esto. Les dejo un saludo muy grande. Recuerden que cada paso cuenta. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.